Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Maracaibo se distingue por su calor, su cultura, su gente, sus colores, sus esquinas. Maracaibo, la que se pierde entre plazas, entre el ajetreo diario o expresiones idiomáticas, pero entre grandes complejidades se refleja su sistema de transporte, una historia romántica, pero trágica en la práctica. Recuerda que Maracaibo era pequeña y no había crecido mucho, porque entre ellas estaba lo que es el centro de Maracaibo, el Empedrado, estaba Veritas, Belloso y parte de Los Aticos. Por la misma situación que nosotros tenemos de puerto, venían muchas personas extranjeras. Estamos hablando del año de 1884, cuando comienza el sistema de transporte en la ciudad de Maracaibo. Fuimos pioneros en grandes avances, como por ejemplo fuimos los primeros en tener cine, en tener luz eléctrica, en tener los tranvías. Para aquel entonces no había el transporte público, primero porque no teníamos unidades de vehicular, y fue entonces cuando el señor Jesús Echezuría comienza a diseñar un modo de transporte y comenzó con unos vagones, pero eran arriados por mulitas. Este señor hizo una gran empresa con los primeros tranvías, los tranvías de mulitas, como cariñosamente la gente les decía. Esta se llamaba la empresa del cojo, porque el señor Jesús Echezuría era cojo, y nosotros los maravinos somos muy jocosos y echadores de broma. Y él dijo, no, para que a mí no me vengan a echar broma, yo mejor me agarro mi broma para mí mismo. Y decidió colocarle el nombre de la empresa El Cojo. Luego, en el año de 1888, viene el primer transporte a vapor, ¿ok? Y luego se cambia para el tranvía eléctrico. Muchos de la parte de lo que hoy conocemos, la avenida Bellavista con El Milagro, esa intersección, ahí quedaba anteriormente el primer matadero de reses de la ciudad de Maracaibo. Y los primeros tranvías, los tranvías de mulitas, trasladaban lo que era la carne, los cortes, distintos cortes de carne, por toda la avenida Bellavista hasta llegar al centro de Maracaibo, lo que hoy es el casco central. Y a medida que ellos avanzaban, eran que iban dejando los distintos cortes de carne. Antes teníamos servicio a domicilio en cuanto a la carnicería. El Maracaibo estaba comenzando a evolucionar, comenzó a evolucionar básicamente más rápido para la zona norte que para la zona sur, y para aquel entonces no se hablaba inclusive de turismo. La gente que llegaba a la ciudad eran por cuestiones, qué sé yo, de trabajo. Recuerda que el auge petrolero comienza por el año de 1914 con la extracción de petróleo en el Barroco, por allá por la costa oriental del lago, pero a medida que fue avanzando el tiempo, también fueron avanzando el modo de transportarnos de un lugar a otro dentro de la ciudad de Maracaibo. De hecho, tú lo buscas en todo lo que tiene que ver con la historia de Maracaibo, y tienes los tranvías de mulitas, y tienes las dos comillas, porque así era como la gente lo conocía, y casi que la gente los bautizó como el tranvía de mulitas. A las 2 de la tarde, las mulitas, por el calor, ustedes saben que aquí no, como le decimos nosotros, que el calor es psicológico, se acostaban y se sentaban en medio de la carretera. Ahí es donde la gente empezó a decirle la hora del burro. Los tranvías comenzaron a perder fuerza por la modernidad que para ese entonces requería la ciudad. Después de ello vinieron varias empresas automotrices como la Ford, y así fueron poco a poco pues evolucionando el sistema de transporte en la ciudad de Maracaibo, y evidentemente pues se pierde la tradición de los tranvías.
Él dejó de funcionar porque como comenzó a venir ya lo que era el otro boom, que eran los primeros carros eléctricos, que cabe destacar que el primer carro eléctrico los manejamos las chicas. Los primeros, de motor, disculpen, de motor, lo manejó una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? No recuerdo ahorita, pero lo manejó la mujer. Y a medida que, como toda innovación, las cosas que van quedando rezagadas, lamentablemente van saliendo de circulación. Si bien es cierto, el transporte público es una actividad que depende de todos los procesos económicos, de todos los procesos inherentes al hombre, el transporte está relacionada con el tercer sector de la economía. Lo principal de los sistemas de transportes masivos es básicamente que tratar de ayudar a las ciudades a descongestionar las vías y que el movimiento de las personas, o sea, el hecho de irse de un sitio para otro sea lo más agradable posible. En Maracaibo, básicamente, es la ciudad donde encontramos mayor dificultad de transporte. Un parque automotor deteriorado, quizás producto de las malas políticas públicas implementadas desde la municipalidad, desde el gobierno regional y quizás desde el gobierno nacional. Aunado a esto, la falta de conciencia también del usuario. En Maracaibo no hay un buen funcionamiento de transporte. Si tú no tienes aquí vehículos, de verdad es muy difícil ahorita transitar por la ciudad. Porque no tiene, yo pienso que no hay un sistema de transporte consolidado. Usted se monta, por ejemplo, en esa unidad de transporte y en ocasiones encuentra mucho deteriorado todo lo que es la parte interna del transporte. Se daña la ropa, en ocasiones se rompe la piel, baja con olores a gasolina, etcétera. Uno de los principales factores de desarrollo en una ciudad es la forma como su personal, su gente, su población se transporta, se traslada. Y hoy en día aquí es bastante difícil. El tren que caben 100, 50 parados, 50 de pie. En Maracaibo ocurren cosas insólitas. Por ejemplo, que es la única ciudad donde usted ve a las 6 de la mañana, en las principales vías de Maracaibo, un animal, un burro, alando una carrucha con una cantidad de hierros, de lo que recogen chatarras, qué sé yo. Es una contradicción notoria en la ciudad. Maracaibo tiene una particularidad que se quedó en el tiempo, ¿verdad? No se ha avanzado, digamos, en el transporte público. Y tan pésimo es el transporte, no solamente por la calidad, el tipo de servicio que muestran los carritos, por ejemplo, porque Maracaibo es una ciudad donde el transporte público en su mayoría son muchos carritos, pero van encontrando la implementación de otro tipo de transporte, por ejemplo, vans, camionetas. Acá en Maracaibo la persona para andar en un carro hace un híbrido. Yo he visto carros, por ejemplo, con piezas de 4 y 5 carros en su estructura como tal. Para generar, progreso dentro de una ciudad, debemos estar, como se dice, toda la masa productora se pueda transportar fácilmente y no se genera así, pues. La calidad de transporte implica calidad de vida y esa calidad de vida también implica, por consiguiente, que hayan mejor fluidez en todo lo que es el desplazamiento de personas, desplazamiento de bienes, porque todo lo que llega a Maracaibo, por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, entiéndase, papas, zanahorias, legumbres, proviene de la región andina. Y para que llegue a Maracaibo tiene que ser transportado por vía terrestre. Cuando uno va a hacer uso del transporte público, uno casi que tiene que, digamos, entregarse a Dios porque no sabe uno en qué va a terminar, las condiciones en que va a estar operando, la persona en que está cayendo. Eso es, mire, eso es indigno. Eso es indigno de un Estado productor, ¿ves? Un Estado que tiene una diversidad en la economía, porque Maracaibo es una ciudad de caos. Tú lo dijiste, íbamos a fantasear. Si yo me pongo a fantasear, me imagino colocando diferentes tranvías en todas las rutas de Maracaibo. Sería ideal. Eso lo podemos ver en este momento en Dubái. En Dubái
el transporte público son autobuses totalmente de lujo, pero ahí vamos a caer en un detalle muy importante, que la cultura que tiene el maravino todavía hay que alimentarla, todavía tenemos que darle mucha educación porque lamentablemente no tenemos ese nivel de cuidado con las cosas. Ahora, a esto también se le puede atribuir, hay expertos quienes han investigado, que eso también se debe a las condiciones geográficas climáticas de la ciudad. Y me dicen, ¿y por qué, por ejemplo, por qué en Mérida las personas no echan cornetas, respetan? Porque las condiciones climáticas son diferentes a las de Maracaibo. No podemos seguir con las unidades que tenemos ahorita porque eso nos conservaría en el atraso. Y si queremos evolucionar dentro de una Venezuela moderna, donde una ciudad como Maracaibo en vías de ser una cosmopolita, tenemos que también cambiar tanto la mentalidad como el sistema de transporte. La situación de Maracaibo es muy compleja. Es que la gente aprende también a manejar, respetando los semáforos, respetando los pares, respetando los cruces, respetando los retornos. Es decir, hay que reeducar a la sociedad maravina, a la sociedad zuliana, para que tengamos una buena calidad de transporte. Primero haría una inversión de microbuses, como lo han hecho en todos los estados a nivel nacional. Fíjense, primero, yo creo que uno de los, para solventar tantos problemas de transporte, es el cambio de la modalidad de transporte de carritos. Eso tiene que cambiar. Hay que incorporar nuevas unidades. Pero no solamente hay que incorporar nuevas unidades, que haya responsabilidad de quién conduce, quién desplaza, quién se monta, quién hace uso de ese servicio. Y un programa donde cambiaría tu chatarra por un transporte nuevo. Entonces se requieren adecuar nuevas políticas públicas que realmente atiendan a las necesidades de la colectividad, que haya transporte de calidad y por supuesto un transporte masivo. Y por supuesto darle un financiamiento a estas personas que sí les da para poder hacer el pago mensual y poder más adelante ellos quedarse con su propio transporte. Por lo tanto, el transporte no tiene discusión alguna que es fundamental para el desarrollo de una nación, de un país, de un municipio, de una localidad, porque usted tiene que desplazarse de un lugar a otro. Nosotros somos nuestros propios patrones, nosotros tenemos que guardar el dinero para repotenciar nuestras propias unidades, porque nosotros somos los patrones y los dueños de los automóviles. Chicos, supiera que hay choferes que son sinvergüenza, porque a veces hay choferes que deberían de tener los carros en buenas condiciones. Los cojines todos rotos y eso. Entonces ya me monté uno y me fui de para atrás. Como te dijera yo, a veces han tenido problemas con los estudiantes que hasta a veces los ofenden. Yo creo que las unidades de transporte deben mejorar. Los carritos puercos están viejos y deteriorados, muy maltratados. Hace falta más transporte. Transportes nuevos, buses nuevos, carros por puestos, vehículos nuevos, para que la gente quede satisfecha. Bueno, yo te voy a decir, ahí en el transporte público de la calle hay carros mal estado, los buses, más que todo tratan mal a los pasajeros, a veces abusan con el pasaje, que no debe ser. Por lo menos el estudiante le cobran el pasaje completo. Los carritos a veces no sirven, están todos tatarados. Y ¿cuánto te vale un pasaje ahorita en cualquier 15, 10? Largo y corto, pues. Traten de arreglar esos vehículos para que funcione bien el transporte colectivo, ¿no ves? Para mí, para mejorar, las autoridades tienen que ponerles buses, a los carritos, hablar con las líneas de los carritos y obsequiarles carros, porque esa es la única alternativa, porque ahorita vos no vas a comprar un carro con 50 ni 20.000 bolívares. Entonces ellos tienen nada más las opciones de obsequiarle los carros a las líneas, quitarle los viejos y darle unos nuevos, y vayan pagando. Todos los repuestos están caros, lo que está pasando en la situación. Que la batería de repuesto, porque a veces se queda batería y el bus se queda ahí. No,
no le invierte. O sea, los dueños de esos vehículos no le invierten. Una exageración total al momento de cobrar los pasajes. Porque a mí se me han embarcado estudiantes que me dicen, señor, ¿me puede dar la cola hasta la facultad? Yo le doy la cola porque yo sé cómo es la situación de la vida del estudiante aquí. Como nosotros comprendemos la situación de los estudiantes, como los estudiantes tienen que comprendernos la situación de nosotros. Uno ve también la necesidad de ellos, ¿me entiendes? A los transportistas. Pero nosotros no tenemos subsidio, no tenemos beneficio de nada. De nada, de nada. Nosotros tenemos, como somos yo, de que soy disciplina, nosotros tenemos la línea que si guardamos la finanza, la caja de ahorro. Y nosotros como pasajeros permitimos el abuso que ellos no quieren dar a nosotros. Te estoy diciendo que los repuestos son muy caros. Ajá. Por lo menos yo soy chofer, yo pago 500 diarios por el carro, hago 700, me quedan 200. De 200 tengo que vivir y si tengo 5 muchachos, el liceo, esto y esto, decime vos. Tienen que traer carros nuevos, porque esos carros están muy deteriorados. De un carro, ¿cuánto cuesta un repuesto? ¿Cuánto cuesta para reparar un motor? ¿Me entiendes? Hasta ahora no me he cortado, no me he roto la vestimenta. Claro, los pantalones se me rompen, los pies, los zapatos. Sí hay choferes que son sinvergüenza, bebedores, jugadores de caballos, mujeriegos. Por eso que hay choferes que nunca levantan cabeza y por eso que veis los carros afuera todo martelados. Yo fui a otros estados, fui a Maracay, a Caracas y hay mucho metrobús, aquí no hay. Por la situación de los repuestos de los carros. Una batería tenía que hacer una cola para que amaneciera el otro día. Entonces, para no hacer cola, tenía que comprar una batería que cuesta 4 millones, 5 millones. ¿Me entiendes? Lo primero es organización. Aquí hay muy pocos buses. Supongo que hay que hacer una estructura, básicamente, en las rutas. En las rutas de transporte. En cada ruta de transporte. Los carros mal estados, a veces abusan del pasaje, como a veces tratan mal a los muchachos, como tratan también a los usuarios, a los pasajeros. Entonces pienso que debería mejorar mucho las unidades de transporte últimamente en Maracaibo. Tiene que haber mayor inversión, nueva flota de transporte, pero con esa nueva inversión, con esa nueva flota de transporte, el uso y el respeto adecuado de quien conduce y de quien hace uso diario de ese servicio. Tenemos que tener más ayuda de los entes gubernamentales, sea nacional, sea regional o sea municipal, porque prácticamente nosotros estamos subsidiando el transporte público. Hay que renovar pensamiento. Mejorar las vías, porque las vías también influyen en el deterioro de los carros. Renovar pensamiento para mejor. Renovar pensamiento para que tengamos una vía de calidad, una vía digna en función de los servicios. Porque, al fin y al cabo, el transporte es un servicio público. Yo pienso que es hora de, como se dice, de dar 180 grados, girar 180 grados y poder avanzar en ese aspecto para que la ciudad se siga desarrollando. Casos y cosas inusuales. El colectivo de Maracaibo se pierde en la propia complejidad de un país, de un continente, de un mundo o en la ciudad de lo inusual.